www.radioregional.com.ar. Sí, realmente es una problemática que se ha ido acrecentando en los últimos años. Quizás por ahí la presión que se ejerce en las zonas urbanas en cuanto a la prevención del delito, y bueno, esto ha ido mutando y se ha notado ahí una variación en cuanto al delito rural, sobre todo con algunos casos un poco más violentos de lo que estábamos acostumbrados. Uh-huh. Comisario, ¿qué medidas toman? Digo, realmente lo pensaba el otro día cuando algunos de los vecinos, y a través de las estadísticas que tenemos nosotros, se hace complicado, ¿no? Primero que nada, la escasez de movilidad y personal que tienen para cubrir una geografía pero tan grande como la que tienen. Y es uno de los puntos en contra. Uh-huh. La geografía en zona este, sobre todo en la zona de producción agrícola, y bueno, una buena parte también en lo que corresponde a los departamentos de Santa Rosa y La Paz con la producción ganadera, son muy amplias en cuanto a la geografía y a la amplitud territorial. Las dificultades para llegar a todos lados sí es un agravante. No obstante, los recursos son puestos el 100% a disposición de la población, y por ahí el crecimiento del delito es un poquito multicausal también. Quizás el delincuente acostumbrado a la zona urbana procede con algunos, por ahí de alguna manera, que le es un poco complicado. Sin embargo, en la zona rural la gente está menos acostumbrada o menos alerta con estas cuestiones, entonces el delincuente muchas veces se puede abusar de esto y bueno, se aprovecha. Tenemos esa cuestión de la mutación del delincuente de zona urbana a la zona rural, es la que ha por ahí provocado el crecimiento en cuanto a los delitos estos contra la propiedad, más que nada lo que se pueden ver por ahí, los asaltos, los robos. La gente en zona rural vive de una manera muy distinta a la gente en zona urbana. Quizás las medidas de seguridad que toman o las medidas que tienen en sus domicilios, ¿sí? O por ahí las costumbres también hace de que sea un poco más vulnerable a la actividad delictual. Uh-huh. Me hizo ruido algo que me acaba de decir. Nosotros estamos viendo mucho el robo en los sectores productivos, los sectores vitivinícolas más que nada, donde hemos visto robo en tractores, en partes de los tractores, en parte de lo que son los pozos, ni hablar de lo que decíamos, estas viviendas que están dentro de las fincas. Pero también usted marcó el tema del robo de animales. ¿Hay muchos cuatreros? Sí, el cuatrero, en realidad es conocido como cuatrero, o el delito de abigeato, es un delito poco usual, digamos, en lo que serían las zonas periurbanas. Son delitos más frecuentes en las zonas de producción propia, ganadera. Es una problemática bastante difícil de combatir. Gracias a Dios, o afortunadamente en zona de hemos apaciguado bastante esta situación. Recientemente tuvimos un hecho hace un par de días atrás con unos delincuentes, uno de ellos residente en zona este, el otro de Guaymallén, que trabajaban en conjunto y venían trayendo animales desde el Carrizal. Fueron interceptados por personal nuestro en la zona cercana al Martillo, ahí como para ilustrarlo, cercana al dique Venegas, zona de campo propiamente dicha. Bueno, fueron capturados, puestos a disposición de la oficina fiscal que correspondía por jurisdicción, en ese caso la oficina fiscal 11, y bueno, los animales fueron devueltos a su propietario. Es bastante complicado de combatir este delito por la zona en la que se manejan, y justamente muchísimos de los casos por la demora. Por ahí nosotros aconsejamos siempre al productor ganadero que ni bien tome contacto con una faltante de alguno de sus animales, se ponga en conocimiento a la policía rural, al 911, por el medio que sea, porque la verdad que el tiempo es fundamental. Generalmente este tipo de sustracciones, sobre todo el ganado mayor, lo que puede ser caballo o el ganado bovino, lo realizan en arreo, ¿sí? O en algunos casos si es un caballo que esté
acondicionado para la monta, se lo llevan montado, como era este caso que acabo de mencionar. En este caso. Y en el caso del ganado menor ya es un poco más complicado aún, porque lo que es el chivo o lo que son los cerdos, generalmente de tamaño chico, lo sustraen fácilmente, a lo mejor embolsándolo o en algún baúl de algún vehículo, ya estamos, podemos introducirlo y trasladarlo tranquilamente. Y volvemos a lo mismo, quizás las propiedades del terreno, la geografía les favorecen, y bueno, para nosotros es una complicación. Es el motivo por el que estamos siempre tratando de mantenernos cerca del productor ganadero para que tenga una conexión directa con nosotros, así sea, ojalá nunca por un delito, pero por ahí por actitud sospechosa. La gente en zona rural está un poco menos, tiene como menos aceitada la gimnasia de comunicarse con la policía ante sospechosos, vehículos que no son de la zona, y justamente deberían aprovechar ese beneficio que tienen de que son menos pobladores, son menos los vehículos que son en la zona, se conocen todos, como es el dicho, y ellos, al determinar que alguien que es foráneo, que no es de ahí, podrían llamar, aunque después se corrobore de que no estaban haciendo nada malo, pero la idea es que tengan aceitado ese mecanismo de que ante un vehículo, una persona de actitud sospechosa, que ellos ya sepan que no es de la zona, se comuniquen de inmediato con la policía. Porque volvemos a lo mismo, esto lo remarco, porque tenemos una situación en zona urbana. A lo mejor si yo me demoro 5 o 10 minutos en hacer una llamada, quizás haya otro móvil que pase o tengo algún otro recurso policial que pueda convocar. En la zona rural no, es muy fundamental el tiempo. Entonces, si yo mientras antes de aviso a la policía, es probable que antes se pueda disponer de un recurso para que acuda al lugar. Y en este caso, en la situación que usted nos contaba que desactivaron, ¿cuáles eran los animales que se habían llevado estos delincuentes? Ellos venían trayendo 3 caballos, 2 adultos y un potrillo. Una yegua y un macho, la yegua con su cría al pie, ya bastante crecida, alrededor de 2 años y medio el potrillo, y venían montados en los 2 animales grandes. Esas son cuestiones que la gente por ahí es bueno que conozcan. Cuando uno ve, qué sé yo, algún jinete que va en un caballo montado sin montura, por ejemplo, o con riendas precarias, todas estas cuestiones hacen presumir de que puede ser un animal que ha sido sustraído. Entonces, de inmediato dan aviso. Si la situación después se aclara que no era así, bienvenido sea. ¿Y dónde se lo habían robado? En el Carrizal, en zonas de el Carrizal de abajo. Sí. Bueno, no acostumbramos a dar los domicilios exactos, pero en la cercanía de lo que sería el Camping Punta Verde o el Club San Martín, y los habían hecho, ya venían más de 20 kilómetros que los habían movilizado. ¿En dónde los detectan ustedes? Nosotros los detectamos a la altura del Martillo, en lo que sería conocida la parte de explotación petrolera. Sí. Esa picada es conocida como la picada de las torres, porque es la picada de mantenimiento del tendido eléctrico ese principal que va camino al Carrizal. ¿Y eran para faenarlos? No lo pudimos determinar. A nosotros nos entra un llamado de justamente lo que acabo de mencionar, de 2 jinetes que venían montados en condiciones precarias, ¿sí? en animales que al parecer venían con hambre y con sed. Ahí la gente de campo esas cuestiones las determina rápidamente. Entonces, con ese conocimiento, sí, nosotros enviamos gente por zona ingresamos por acá por zona de Barrancas y de Rodríguez Peña. Después de más o menos 1 hora y media de recorrido por la zona de campo, los detectamos. Probablemente sí, no lo podemos asegurar, pero por la época, esta es una época en la que se incrementa bastante el tema de la faena clandestina y sobre todo de este tipo de animales que, reitero, allá en zona este hace mucho tiempo que no tenemos denuncias por sustracción de equino y mucho menos de faena clandestina de ellos. En otros momentos sí lo hemos tenido, que si hace alrededor de 2 años más o menos tuvimos un incremento ahí, fueron un par de meses de trabajo duro para poder reducir este tema, porque sí, se estaban perdiendo muchos equinos, sobre todo equinos que son mascotas, que son muy mansitos, entonces son muy fáciles de sustraer. Con el equino hay otro agravante, que es un animal silencioso, ¿sí? Y si es un animal que está acostumbrado a la rienda, no ofrece ninguna resistencia.
Entonces es muy importante la función del propietario en cuanto a la vigilancia y sobre todo si detecta el asfaltante, de inmediato dar aviso para poder acortar los tiempos al máximo. Uh-huh. ¿Y han tenido robos de cerdos? Porque también está en una Robo época donde... sí, sí, hemos tenido robo de cerdo, eso también se incrementa para esta época, generalmente, obviamente tomando en cuenta que el cerdo es uno de nuestros platos preferidos o por ahí de la mayoría de la gente para las fiestas. Se ha provocado la sustracción de cerdo. Tuvimos en campamentos también la detención de un ciudadano hace una semana y algo atrás, con el recupero también de carne de cerdo y carne de vaca que había sido sustraído y faenado durante la noche en la calle, en la cercanía de la calle Las Trojas, o entre la calle Las Trojas y calle Ortega. Bueno, también hicimos el rastreo correspondiente, se trabajó en conjunto con la policía de jurisdicción, con policía de investigación, y se logró la detención de uno de los autores y el secuestro de los elementos que habían utilizado. Desgraciadamente en ese caso, ya que estamos en línea y sirve para informar a la gente, la carne no se le puede devolver a la persona porque justamente se desconoce el mecanismo de higiene que se ha utilizado en la faena. De hecho se observa bastante sucio, generalmente la faena se realiza en el piso o en lugares muy precarios, y lamentablemente el propietario pierde la carne, no hay manera de que pueda ser destinada al consumo humano, por consiguiente se debe desnaturalizar y es una cosa que duele mucho. Perfecto. Lo último, subcomisario, el tema de... hay una banda que realmente nos tiene muy preocupados, que actuaba en gran parte de lo que es la zona de Rivadavia, Junín, e incluso había muchas coincidencias según lo que marcaban las víctimas en las características físicas, en el modus operandi, donde no dejan huella, porque está claro que lo hacen con guantes, como que no son demasiado improvisados, ¿no? Y esta última semana también se volvió a dar un ataque en el departamento de San Martín ya, que también por las características aportadas podría llegar a ser esta banda que se la denomina la banda de los cinco, pero que parece que son más de cinco. En relación a esto, que tiene tan preocupado, porque muchos de los ataques han sido en zonas rurales, ¿ustedes están trabajando? ¿Tienen algún dato? ¿Han logrado detener a alguien? Bien, es importante que dejar en claro una situación. La Policía Rural tiene su función específica en cuatro pilares fundamentales que son exclusivos de la unidad, que es en materia de ganadería, en materia de flora y fauna, en materia de sanidad alimenticia y en materia de agricultura. En esos cuatro áreas, sí, nosotros trabajamos directamente, somos, digamos, como que tenemos asignada esa tarea específica. En el resto de la actividad convencional, somos una unidad de apoyo. En estos hechos que usted marca, Walter, Sí. nosotros trabajamos en conjunto con las departamentales, ponemos nuestros recursos a disposición a donde ellos nos requieren, y sí, estamos al tanto de todos estos hechos que son, como usted dijo, y bueno, como lo han marcado las víctimas, bastante parecidos uno con otro, el modo operandi es similar, el mecanismo quizás de fuga, la utilización del vehículo secuestrado también es más o menos la misma, pero en ese caso puntual, reitero, nosotros somos unidad de apoyo de las jefaturas departamentales, ellos son los encargados de diagramar la labor operativa, y nosotros nos sumamos donde ellos nos requieren, justamente para no superponer recursos en un mismo sector y para que sea coordinada la actividad operativa. En el caso que ellos nos requieran, nosotros ponemos los servicios a disposición de ellos y nos sumamos a los operativos correspondientes. En materia propia sí, nosotros trabajamos en horas nocturnas. La problemática que más nos ha complicado desde el punto de vista rural en los últimos meses ha sido el robo de transformadores. Sí. El robo de transformadores es una problemática muy, muy delicada porque ataca directamente al productor en un porcentaje altísimo, cerca del 90%, y creo que los números son más altos,
el transformador sustraído pertenece a un pozo de riego, ¿sí? Justamente porque esto le favorece al delincuente, el delincuente entiende de esto y sabe que un pozo de riego, mientras no se encienda o se intente encender, nadie se va a dar cuenta que el transformador está faltando. Claro. No es lo mismo el robo de una red domiciliaria, o de una red local o de luminaria pública. Entonces, esto hace ya 4 o 5 meses que se incrementó y que gracias a Dios trabajo conjunto con investigación en las jefaturas departamentales y otras áreas de la Policía de Mendoza se ha logrado realizar varios allanamientos. Esto ha aplacado mucho el delito ese que nos tenía bastante complicado. Y otra cuestión que se da también es el momento del año en cuanto a los transformadores, que eso es importante, porque quizás durante la época invernal se riega muy poco. Entonces hay gente que detecta el robo de un transformador a lo mejor a los 4 o 5 días de haber ocurrido, porque justamente salvo que se haga un recorrido permanente por la finca, no es una actividad que durante el invierno se realice con frecuencia, por consiguiente no se detecta. Y hemos tenido que disponer de nuestros recursos directamente en zona agrícola o de producción vitivinícola o olivícola y demás, para poder tener el sector patrullado ante cualquier requerimiento. En esto hemos trabajado en conjunto con las cooperativas eléctricas, obviamente somos una unidad más del trabajo que ha realizado la Jefatura Distrital 3, junto con la Dirección de Investigación, y que ha sido muy bueno, y bueno, se logró aplacar esto, pero bueno, es un flagelo que nos tiene complicado, porque además es un elemento muy difícil de reponer y de suma importancia. Ahora, subcomisario, y el tema de la venta. A ver, yo el otro día hablaba con un policía amigo que está prestando servicio en lo que es el límite, el ingreso a nuestra provincia, y en el límite con San Juan, puntualmente. Y él me decía, mirá, como todos los efectivos policiales que estamos en el límite, tenemos la obligación de controlar las cargas, de pedir la facturación, de tener todo el dato para que ese camión continúe con su viaje, ¿no? Con su recorrido. Y ahí, puntualmente, ellos me señalaban, ellos se sorprendían por la cantidad de cobre que sale de la provincia. Mendoza no es una provincia, por lo menos que yo sepa, ¿no? Productora de cobre, digo, como para que salga tanto cobre de acá. Es claro que es el de los transformadores. Claro, ahí juegan el papel otras instituciones. Claro. Quizás el control de un container que haya sido destinado al acopio de cobre, una vez que está cerrado y precintado, hay otras instituciones gubernamentales que juegan el papel de haber controlado que esa carga se haga o se corresponda con lo que figura en lo que sería la documentación que acredita o que certifica el movimiento. Ahí no intervendría directamente la policía de Mendoza. No se podría abrir un container en ruta, excepto que se tenga algún dato o alguna sospecha de que la carga pueda estar adulterada. El control pasaría más que nada por la facturación y ver la procedencia. Claro, ¿no? Exacto. Ahí en cuanto a las chacaritas tienen organismos de control, sí, que son los que se encargan de hacerle el seguimiento del ingreso y la salida de los materiales que están comprando y vendiendo. Juegan el papel otras instituciones. Desconozco cómo será el mecanismo de control que ellos tienen. Nosotros controlamos en tránsito, en vía pública, y en ocasiones se han hecho allanamientos muy grandes en estos lugares donde se ha secuestrado gran cantidad de cobre que al no poderse documentar la procedencia ha sido secuestrado. Una buena parte de este cobre también ha sido restituido a las empresas que han podido identificar el cobre como propio, porque también es una cuestión difícil. Una vez que está desarmado el aparato o el cable o el cableado que haya sido desprendido de su cobertura, es muy difícil determinar a qué empresa puede haber pertenecido. Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9.